¿Qué es el puerperio? El puerperio, también llamado posparto, puede definirse como el periodo de tiempo que comienza en la finalización del parto hasta las 6 semanas posparto, cuando vuelve a la normalidad el organismo femenino. Durante este periodo hay mayor estrés fisiológico y es además una fase de transición psicológica importante. El cuerpo de la mujer es más vulnerable a causa del agotamiento y la fatiga de los últimos meses de embarazo y el parto. La mayoría de las mujeres se recuperan de la tensión del embarazo y el parto sin complicaciones. Sin embargo, entre las complicaciones más comunes que ocurren durante el puerperio se encuentran infecciones del sistema genital, del sistema urinario y de las mamas, hemorragia inmediata o tardía, trastornos embólicos y trombóticos y subvoluzación uterina. La depresión puerperal es otra complicación. Infecciones del aparato genital. Las infecciones del canal del parto suelen deberse al ascenso de bacterias provenientes de los genitales externos y reciben el nombre de infecciones puerperales. La reacción febril es el síntoma principal y el curso de las enfermedades varía conforme al tamaño del inóculo bacteriano, la virulencia de los organismos, los tejidos pélvicos afectados y los mecanismos de defensa del huésped. Las infecciones puerperales son una de las causas más comunes de morbilidad durante el puerperio y son importantes a causa de muerte en relación con la maternidad. Se sospecha que la mujer tiene una infección puerperal si su temperatura es de 39 grados. Durante las primeras 24 horas después del parto, no son raras las elevaciones bajas de temperatura, las cuales se atribuyen a deshidratación, presencia de proteína fetal, congestión de las mamas e infecciones respiratorias. Cuando el parto es vaginal, la elevación de decidua para eliminar en forma adecuada las bacterias. En el caso de los nacimientos por cesárea, existe mucho riesgo de infecciones. Las infecciones después de un parto vaginal se encuentran la endometritis, salpingitis, absceso de trompas y ovarios. Los abscesos pélvicos, la celulitis e infecciones de la herida quirúrgica. La cesárea es quizás el único factor que por sí solo representa mayor riesgo para el desarrollo de una infección puerperal. Valoración de enfermería. La valoración de enfermería durante el puerperio tiene como fin identificar las infecciones desde un inicio, proporcionar tratamiento inmediato, vigilar el progreso y las funciones fisiológicas, prestar atención a las necesidades de comodidad y educación de la paciente, identificar sus reacciones y necesidades emocionales y observar la involución del puerperio. Se observan signos y síntomas de cada infección específica, así como los signos vitales, estado de perineo, útero y carácter de los lóquios, estado de las extremidades y las mamas, funcionamiento de la vejiga y los intestinos. Se valorará las necesidades de comodidad física que tiene la madre, como el reposo y el sueño, alimentación e hidratación. Diagnóstico de enfermería. Entre otros diagnósticos de enfermería se incluirán alto riesgo de transmisión infecciosa relacionadas con el contacto con otras personas, la exposición a infecciones producidas por el equipo o por la falta de conocimiento para prevenir la transmisión, alteraciones en las comodidades a causa del dolor en el sitio de infección, por los procedimientos o los tratamientos y angustias ocasionadas por el proceso de enfermedad. Planeación e intervención de enfermería.
La atención de enfermería garantiza un diagnóstico y un tratamiento rápido de las infecciones puerperales. Se llevan a cabo los regímenes de tratamiento médico, como antibióticos o limpieza de la herida, administración de analgésicos, y se vigilan sus efectos, signos vitales, progresión de la enfermedad, síntomas de recolección de muestras. Se proporcionan medidas de alivio para el dolor y se estimula la ingestión de alimentos y líquidos para proporcionar la curación y el bienestar de la paciente. Es importante fomentar el máximo contacto posible entre la madre y su hijo. Se ofrecen explicaciones acerca del proceso infeccioso, curso y tratamiento esperado. El acompañante debe participar en esta charla cuando sea posible y debe ayudársele a comprender y apoyar las necesidades emocionales de la madre. Infecciones. Durante el ciclo de maternidad es importante prevenir las infecciones, motivo por el cual se hace hincapié en la higiene durante el embarazo y el puerperio, en particular en lo relativo a la dieta, reposo, ejercicio y estrés. Se aconseja a la paciente que evite posibles fuentes de infección. Durante el trabajo de parto y el parto se toman cuidados para limitar la oportunidad de infección ascendente a partir del canal del parto y reducir la exposición a bacterias exógenas. Durante el puerperio, las técnicas de cuidado individual disminuyen la posibilidad de contaminación cruzada. El paciente debe tener su propio equipo. El lavado de manos cuidadoso por parte del personal, tras tener contacto con cada una de las pacientes, ayuda a evitar la transmisión infecciosa de una madre a otra. En todos los procedimientos de maternidad se toman las precauciones universales relativas a exposición a sangre y líquidos corporales. La superficie del canal del parto es vulnerable a bacterias patógenas muchos días después del nacimiento. Se enseña a las pacientes principios preventivos sobre el cuidado perineal y se hace hincapié en que no toquen los labios vaginales o la toalla perineal con los dedos y que no separen los labios, pues de esta forma puede introducirse la solución limpiadora en la vagina. Se instruye también a las madres que amamantan a sus hijos para que observen si sus pezones están enrojecidos o agrietados después de cada toma y que informen desde su inicio si hay sensibilidad dolorosa. Las pacientes también aprenden que deben comunicar de inmediato a su médico cualquier signo de infección en el sistema genital. En la evaluación de enfermería debemos tener en cuenta el retorno a una temperatura normal. Esto es indicio de recuperación de una infección. Los signos vitales son estables y hay de nuevo apetito. La mujer es capaz de desplazarse en forma normal y no siente dolor en el sitio de la infección. El útero y los loquios son normales para la etapa de esta involución. La paciente puede reposar y dormir bien y asume cuidados propios y del recién nacido. Infecciones de perineo y vulva. Las infecciones locales de perineo y vulva entrañan una laceración perineal reparada o herida por episiotomía. Estas infecciones no suelen ser graves, conllevan incomodidad moderada y solo afectan la función en forma mínima. Los síntomas son elevación de temperatura, dolor y sensación de calor en la parte afectada, la cual se enrojece y se encuentra edematosa. Por otra parte, los bordes de la piel se separan y hay secreción seropurulenta. En algunas infecciones vulvares, todo el sitio puede tornarse edematoso y ocasionar considerablemente dolor a la paciente. Planeación e intervención de enfermería. Estas infecciones locales rara vez ocasionan problemas graves, siempre y cuando haya un buen drenaje y la temperatura de la paciente se mantenga por debajo de 38 grados. Para estimular un buen drenaje, se retiran las suturas y se abre la herida. Como el drenaje es una fuente de contaminación, se toman precauciones para evitar que la infección se propague. La herida debe permanecer limpia y las toallas perineales deberán cambiarse con frecuencia. Los baños de asiento ofrecen alivio al dolor y estimulan el drenaje. Se prescriben antibióticos que la enfermera administrará conforme un horario.
La enfermera evaluará el progreso de la curación de la herida, observará las características del drenaje y el estado del sitio de la herida. Se registra la presencia de fiebre y pérdida de apetito. Se aumenta la ingestión de líquidos, 2 litros por día. La paciente debe recibir instrucciones sobre cuidados adecuados del perineo, higiene en el uso de toallas y prevención en la transmisión de interacciones. Se le estimula también a cuidar y alimentar a su hijo, y se le asegura que el riesgo de infección que corre el recién nacido es mínimo cuando se sienten técnicas preventivas. Endometritis es una infección local de la pared uterina interna. Comienza en el sitio placentario y puede diseminarse a todo el endometrio. Alrededor de 2 a 3% de las mujeres desarrollan endometritis después de un parto vaginal. Entre los factores de riesgo más importantes se encuentran el parto prolongado y rotura prematura de membranas. La endometritis suele manifestarse entre las 48 a 72 horas después del parto, en su forma más benigna. La paciente no se queja ni presenta síntomas. Sube un ascenso de temperatura superior a 38 grados, que persiste varios días y después desciende. Pero es más común que la paciente sufra dolor abdominal inferior, sensibilidad uterina, sangrado maloliente, fiebres altas, taquicardia y leucocitosis al presentarse la infección. La mujer a menudo también padece de escalofríos, malestar, pérdida del apetito, dolores de cabeza y de espalda. El tratamiento médico para la endometritis se lleva a cabo con antibióticos parenterales. El tratamiento se continúa de 24 a 36 horas, después de que la temperatura de la paciente descienda a su nivel normal. La enfermera administra los antibióticos de acuerdo con la prescripción médica y observa la posibilidad de reacciones alérgicas. La enfermera también alienta a la paciente a que se coloque en posición de Fowler, pues de esta forma se facilita el drenaje de los loquios. También se vigila el progreso de la involución, así como la altura y firmeza del fondo uterino, sensibilidad y la cantidad y característica de los loquios. La temperatura, el pulso y la tensión arterial se toman cada 4 horas. La atención de enfermería incluye también proporcionar ayuda emocional e instrucciones. Fomentar las intervenciones familiares para que se integren experiencias al hablar acerca de los sentimientos y se aprenda qué es la infección y cuál es su tratamiento. Se proporciona así también ayuda con los cuidados de la paciente y de su recién nacido. La infección puede combatirse con un tratamiento antibiótico y se suele dar de alta a la paciente de 3 a 4 días. La enfermera ofrece instrucciones para cuando la paciente se encuentra en casa. Le indica que debe beber de 8 a 10 vasos de agua diario, alimentarse con una dieta alta en proteínas y vitaminas y estar alerta por si se observan indicios de infección pélvica, parametritis y peritonitis. La celulitis pélvica es una infección que se extiende por los vasos sanguíneos y linfáticos hasta el tejido conectivo del ligamento ancho o de estas estructuras pélvicas. La infección puede ser resultado de laceraciones cervicales o de endometritis. Aunque la celulitis pélvica suele ser unilateral, puede implicar a los 2 ligamentos anchos. Los síntomas aparecen entre el día 10 y 15 después del parto. Los síntomas son fiebre elevada, taquicardia, escalofríos, malestares y letargo, dolor abdominal constante, náuseas y vómitos, angustia y también la paciente padece de insomnio. En casi todas las infecciones puerperales ocurre flebitis en las venas pélvicas y ováricas. Para el procedimiento de enfermería se administran antibióticos de amplio espectro que combaten las principales bacterias que infectan el sistema genital superior. Para el malestar se prescriben analgésicos y para aliviar la inquietud y angustia de la paciente, sedantes suaves. La enfermera administra y vigila los líquidos intravenosos y los antibióticos.
Mide y registra con frecuencia el balance de líquidos y signos fisiológicos. La salpingitis es una infección de las trompas de falopio y puede suscitarse después del parto cuando las bacterias ascienden de la cavidad uterina o por difusión venosa. Entre los síntomas se asemejan a la peritonitis. Se encuentra fiebre elevada, pulso rápido, náuseas y vómitos, así como dolor y rigidez abdominal. Aun cuando suele ser bilateral, la salpingitis llega a ser unilateral y asemejarse así a la apendicitis. Las trompas de falopio se tornan hiperémicas y edematosas y una secreción purulenta llena la luz de las trompas. También pueden desarrollarse abscesos en las trompas, las cuales producen masas anexas sensibles. Para las intervenciones de enfermería, el tratamiento que se utiliza es el antes mencionado. Se lleva a cabo con antibióticos de amplio espectro, analgésicos y sedantes. La enfermera administra los medicamentos y vigila sus efectos. Ofrece medidas de alivio y registra con regularidad los signos vitales y las observaciones fisiológicas que pueda presentar la paciente. También pueden administrarse líquidos intravenosos con medición y registro de balance de líquidos. Según la gravedad, la infección puede repercutir en las actividades maternas y crear problemas en estas y el concepto personal de la paciente. Ya antes se hizo referencia a las intervenciones de enfermería para estos diagnósticos. Infecciones después de una cesárea. Infección en el sistema genital aumenta en forma significativa en las cesáreas. La incidencia de estas infecciones del sistema genital después de una cesárea es mucho mayor en poblaciones de alto riesgo. Las infecciones se relacionan sobre todo con partos prolongados, roturas prolongadas de membranas y un número elevado de exámenes vaginales. El trauma quirúrgico incrementa el riesgo de infección. Una de estas es la vaginosis bacteriana. Infección vaginal común en embarazadas que se relaciona con alta concentración de bacteroides Peptostreptococcus representa un importante factor de riesgo en la endometritis que se desarrolla posterior a la cesárea. Se tiene conocimiento de que las mujeres que sufren vaginosis bacteriana son 6 veces más propensas a desarrollar endometritis después de una cesárea. Entre los factores de riesgo que ocasionan el desarrollo de infecciones en la herida se encuentra la obesidad, la diabetes, cantidad de exámenes vaginales hechos, duración del parto, cesárea de emergencia y duración de la operación. Los indicios iniciales de una infección en la herida suelen presentarse de 36 a 48 horas después de la intervención, con elevación de temperatura, dolor, induración y eritema. Otras infecciones que pueden presentarse después del parto es la mastitis. La mastitis puerperal es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria secundaria a un foco infeccioso aparecido durante la lactancia, usualmente a los pocos días o semanas después del parto. Los agentes causales suelen proceder de la boca o orofaringe del recién nacido o de la piel. El germen implicado es más del 90% del caso. El momento de presentación más habitual de la mastitis puerperal es a las 2 o 3 semanas del inicio de la lactancia. Los síntomas y signos de presentación más frecuentes son dolor, tumefacción, escalofríos, fiebre moderada, marcada red epidérmica enrojecida y palpación de ganglios dolorosos axilares. Es conveniente no dejar de amamantar al bebé, produciendo de esta forma la salida de la leche y evitando los problemas derivados de la acumulación en la mama. Los factores influyentes pueden ser la presencia de pezones agrietados y doloridos, que hace que la madre limite la duración de cada toma con un vaciamiento insuficiente de la mama, una mala colocación del pezón en la boca del lactante, succión excesiva y mala higiene materna. Complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas. El sistema cardiovascular de la mujer sufre cambios sustanciales después del parto, con reducción del gasto cardíaco y del volumen de sangre tras las primeras 48 horas.
La mayor parte de los cambios cardíacos hacia el estado previo al embarazo ocurre 2 semanas después del parto. Las mujeres corren mayor riesgo de hemorragia y el problema tromboembólicos después del parto. La hemorragia puerperal es una complicación que se presenta alrededor de 5 a 10% de los partos vaginales y es causa importante de mortalidad maternal. La hemorragia puerperal inmediato ocurre cuando se pierde más de 500 milímetros de sangre. La sangre durante las primeras 24 horas después del parto y suele deberse a atonia uterina por distensión excesiva durante el embarazo o por factores que complican el trabajo de parto y la expulsión. Durante la fase aguda de peligro de muerte, la enfermera vigila la tensión arterial, pulso y frecuencia respiratoria cada 5 minutos. Se inician soluciones intravenosas y se administran medicamentos. Se observa el color de la piel, se determina si hay dificultades para respirar y si hay congestión de la vena de cuello. Se ausculta el pecho para detectar estertores, flote pleural o atelectasia. La enfermera prepara a la paciente y ayuda a recolectar muestras y llevar a cabo los procedimientos. También mantiene informados a la paciente y a la familia acerca del avance de la complicación y los procesos de diagnóstico y de tratamiento. Proporciona apoyo, aliciente y tranquilidad en la medida de lo posible para mitigar la angustia y la presión. Una vez que finaliza la fase de crisis y la necesidad de hospitalizar a la paciente, el uso de anticoagulantes se continúa durante 6 semanas a 6 meses para evitar que ocurra la embolia conforme a la respuesta clínica. Hematomas vulvares. La sangre puede infiltrarse al tejido conectivo que se encuentra bajo la piel que cubre los genitales externos o bajo la mucosa vaginal para ocasionar hematomas vulvares y vaginales. Estos se producen entre 500 a 1000 partos y por lo común obedecen al desgarre o traumatismo de los vasos sanguíneos. La formación tardía de hematoma puede ser el resultado del desprendimiento de un vaso necrótico que sufrió daños por presión prolongada durante el parto. Los hematomas de menor tamaño se resorben de manera espontánea y los más grandes a menudo ocasionan una necrosis tisular que puede producir desgarre y hemorragia profunda. Estos ocasionan dolor intenso, con una hinchazón tensa, fluctuante y sensible, semejante a un tumor de tamaño variable y cubierta por piel azulada morada. Aunque los hematomas vaginales pueden escapar de momento a la detección, el dolor y la dificultad para orinar de la paciente advierten a la enfermera de la presencia de esta complicación. Depresión puerperal. La mujer muestra diversas respuestas emocionales durante el puerperio que pueden fluctuar de una sensación melancólica hasta una depresión más profunda, que incapacita a la madre e incluso le produce reacciones psicóticas. Se describen varios tipos de depresión puerperal. El tipo más común, el de la sensación melancólica, es un trastorno de adaptación a un suceso en la vida, es decir, el parto, que ocasiona que la mujer se deprima. Este tipo de depresión en lo general ocurre de 3 a 5 días después del parto y la mujer se siente decaída y llora fácil. Con frecuencia y sin motivo aparente alguno, muchas mujeres sienten considerable fatiga, sentimiento de pérdida y de tristeza, poco poder de concentración y sensación de hostilidad hacia su cónyuge o pareja. Por lo general, estos sentimientos negativos desaparecen a los 4 o 5 días después del parto.